Profesor Oscar Caram, nuestro querido panelista, profe de historia. Panelista, no. Panelista, columnista. Exacto. Columnista especializado. Tanto tiempo, profe, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cuánto ista? ¿Cuántos istas, no? Sí. Somos sí. adeptos al ismo. Exactamente, sí, y va en el tema esto, va en el tema. Y va en el tema, claro, porque hay un ismo acá también, exactamente. Tal cual. Bueno, Oscar, el profesor de historia, periodista, especialista en historia regional, historia reciente, bueno, con quien tuvimos, claro, este contacto en cada semana aquí visitándonos y teniendo precisamente ahí el desarrollo de numerosos temas que tuvimos el gusto ahí de compartir aquí en las mañanas de Ventana Andina. Pero ahora te convocamos para que nos cuentes acerca de una charla debate que estás preparando para el próximo viernes. El título es Naturaleza histórico-política del kirchnerismo. A ver, ¿qué hacemos? A ver. La gente del Ateneo Carlos Inza de Lago Puelo viene organizando un ciclo de charlas. El mes pasado la primera charla estuvo a cargo de Leandro García, ex compañero mío en el instituto, economista, profe de economía, referente hoy en día, gerente, no me acuerdo bien cómo es el cargo en el ANSES local, sí. Que habló sobre economía de la comarca y economía en general, y me propusieron que planteara algún tema histórico, si se quiere, como para poder darle continuidad a este ciclo. Y bueno, elegí un tema fácil, ¿viste? Sí. Un tema así sencillito, como para no generar demasiadas discusiones, y pienso meterme con el kirchnerismo, ¿no? A ver, ¿por qué elegí este tema y la gente lo aceptó? Primero porque creo que nada ahora es tan importante como para poder pensar en lo que estamos viviendo y en lo que estamos metidos, ¿no? Uh-huh. Y en nuestra historia reciente, de alguna manera, el kirchnerismo como movimiento político, como construcción cultural, como identidad, es lo que ha asignado los últimos años de la historia política argentina del 2003 para acá. Y pensar el kirchnerismo, que un poco también podría ser un título, y ahí yo estaría plagiando el título de algún libro, pero pensar el kirchnerismo también creo que es pensarnos a nosotros y a nosotros mismos. No importa lo que pensemos al respecto, no importa la posición que tengamos al respecto. Uh-huh. Adhiramos más o menos o rechacemos más o menos, la historia del kirchnerismo nos atraviesa como argentinas y como argentinos en los últimos años. Creo que no hay mucho que discutir al respecto, ¿no? Aunque vos seas un odiador serial que lo único que veas es una banda de chorros que se robaron todo, uh-huh. Hasta de ese punto de vista es una realidad que nos atraviesa y sigue, digamos. Entonces, de alguna forma, reflexionar o tirar algunas puntas como para que podamos pensar cómo es que surgió esto, ¿no? ¿A qué condiciones históricas respondió? ¿Qué cosas pasaron como para que esto pudiera producirse? Y al mismo tiempo, ¿cuál ha sido su devenir? Su uh-huh. desarrollo cambiante, ¿no? Totalmente. Claro, eso tampoco ha sido una conformación, digamos, política monolítica. ¿No? Claro, exactamente. Pero sí lo que reconoce como uno puede decir que el kirchnerismo responde a la lógica de aquellos movimientos que se llaman populistas, digamos. Uh-huh. La palabra populista es de muy difícil definición, pero en los últimos años es un tema de debate en los ámbitos académicos, en el periodismo,
de qué significa. La palabra populismo obviamente siempre ha tenido una carga despectiva, porque desde el poder, desde los medios dominantes, el populismo significa demagogia, el populismo significa corrupción, el populismo significa de que hay alguien que conduce a la gente que no piensa, bueno, toda una serie de carga, toda una carga despectiva, ¿no? Peyorativa. Sí. Afortunadamente ha habido académicos que esto lo han dado vuelta, no como una media, el caso de Ernesto Laclau, por ejemplo, que ha trabajado sobre el tema desde el punto de vista teórico, como para poder entender qué fenómeno es porque te guste o no te guste, te resulte antipático o no, el populismo domina buena parte de la realidad política latinoamericana en distintos países, y en la Argentina ha tenido su máxima expresión en el peronismo, y el kirchnerismo, que es una síntesis diferente al peronismo, pero que lo contiene, creo yo, también aparece este dato. Y un poco funciona a propósito de lo que vos me decías, en el populismo hay uno de sus rasgos característicos es la existencia de un liderazgo fuerte, Sí, ¿no? Alguien que tiene una relación directa con la gente, que tiene pocas mediaciones, digamos, y hay como una especie digamos, de relación directa, de mutua interdependencia entre ese líder o esa líder con la gente, con el pueblo en general, ¿no? Y bueno, pruebas al canto, vemos, por ejemplo, que el caso de Cristina Kirchner en los últimos tiempos, en todas sus manifestaciones públicas, modifica la agenda, está claro. Todo el mundo habla de lo que ella dijo, ¿no? O se llaman a silencio, pero siempre hay una reacción, porque la centralidad política que un personaje como Cristina Kirchner tiene es indiscutible, ¿no? Incluso desde los grandes medios hegemónicos, están todo el tiempo, sí, estigmatizándola, ¿no? sí, sí, con Entonces detractores, creo que, claro, con detractores exactamente, incluidos, ¿no? claro, exactamente. Entonces yo lo que pensé, metiéndome en camisa de 25 varas, ¿no? Porque 11 era poco, pero Todas. bueno, no importa, estos desafíos son interesantes. Pensar el kirchnerismo como un fenómeno en nuestra historia reciente, del cual formamos parte y del cual estamos imbuidos. Pensar el kirchnerismo es pensarnos a nosotras y a nosotros mismos, estemos del lado que estemos, ¿no? Una de las cosas, sí, cuando digo del lado que estemos, digamos, yo reniego del término grieta por varios motivos, ¿no? A ver. No soy partidario y no lo uso, Ujú. ¿no? Porque soy un convencido que no es el término apropiado para definir una situación política. Primero porque quien acuñó el término grieta es un operador político, un ex periodista, un operador político de primer orden, buque insignia del gran medio hegemónico Grupo Clarín, que lo acuñó en un momento, digamos, en la entrega de Martín Fierro, diciendo que se había planteado una grieta en el ámbito artístico. Y eso después lo pasó al ámbito político. Claro, y después se popularizó de otra manera, se masificó. Vos hablas de Jorge Lanata, dijiste ex periodista. ¿Por qué? Exactamente, vos lo nombraste. ¿Por qué ex periodista? Ex periodista, Sí. Porque ya dejó de ser periodismo Lanata hace mucho tiempo. Ajá. Digamos. Lanata fue un periodista muy valioso en su momento, ejerciendo pensamiento crítico, tuvo una participación muy interesante, tanto en medios escritos como radiales o televisivos, y en determinado momento, cuando se incorpora al Grupo Clarín, deja de serlo, digamos, ¿no? Y ahora digamos que se dedica a la operación política. Es claramente un operador. Claramente, dejó de ser él y unos cuantos, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, el término grieta, más allá de que es una creación y que es un término funcional a cómo ellos caracterizan un momento político argentino y un fenómeno político en la Argentina, la existencia de una grieta presupone la preexistencia de un bloque o algo que antes era sólido y algo o alguien lo fracturó. ¿Se entiende lo que quiero decir? Alguien le abrió esa grieta, ¿sí? Ese alguien o ese algo es el kirchnerismo. Entonces, eso también sirve para estigmatizar. Y a ver, de ninguna manera
éramos antes un bloque unificado, estábamos todos juntos, íbamos todos para el mismo lado y alguien vino y creó una grieta. De ninguna manera. A ver, esto es una sociedad que, como toda sociedad, tiene conflictos sociales, políticos, ideológicos, de todo orden. A lo sumo hay enfrentamientos de intereses, ¿sí? No es que alguien vino acá y creó una división. Esto es un poco lo que desde los grandes medios hegemónicos intentaron imponer, sobre todo durante los gobiernos kirchneristas, ¿no? De que habían venido a abrir una grieta, ¿no? A ver, de existir esa grieta ya existía hace mucho tiempo atrás. Hay diferencia de intereses, hay diferencia de clase, hay diferencia de posturas ideológicas. El problema está, permitir avanzar un cachito un poco en alguna hipótesis al respecto, en que lo que le duele al poder concentrado es que haya surgido un movimiento que pone en tela de juicio su poder. Lo toque o no lo toque, efectivamente, le quite o no le quite privilegios, pero le pone en tela de juicio la legitimidad de su poder. El kirchnerismo vino a eso, y a poner en tela de juicio esa legitimidad que antes no era cuestionada, antes no estaba cuestionada. Sí. No es comprensible el fenómeno kirchnerista si no entendemos la naturaleza de la crisis del 2001, que es la crisis cuasi terminal de la Argentina en 2001, ¿sí? El kirchnerismo es un producto de esa crisis, y de alguna manera, visto desde el punto de vista de los sectores dominantes, es un producto no deseado de esa crisis. No era para el lado que ellos querían que saliera, claro, que saliera de la crisis, ¿no? Un fenómeno que no era esperado, digamos, por algo. Ricardo Forster, el filósofo, uno de los creadores de Carta Abierta, actualmente asesor presidencial, habla de anomalía kirchnerista, ¿no? Era lo no esperado, digamos, para el sector, por lo que se puede denominar el establishment o el sector del poder, digamos, del poder real. Sí, Roberto, pero más no esperado para nadie. O para nadie. Okay. Eso fue lo notable, porque es como que la historia salió para el mal lado, salió para el lado que nadie se lo esperaba, y esto no es la primera vez que sucede, ¿eh? La historia está llena de estos. A ver, en la historia 2 más 2 no son 4, 2 más 2 puede ser 5, y de repente no es una ciencia exacta, y de pronto uno puede hacer una predicción de lo que puede llegar a pasar, pero nunca en la historia es una prueba de laboratorio. Claro. Si yo mezclo esto con esto, me va a dar esto otro. En la historia puede ser, se combina esto con esto y me da algo que yo no esperaba que surgiera, ¿sí? Bueno, a ver, recordemos que la salida política que había planteado el dualdismo para el año 2002-2003 no era pensada en un fenómeno como el kirchnerismo. Kirchnerismo es una especie de tercer arquero suplente, Kirchner, ¿no? Claro. Porque hay que ver qué hubiera pasado, ¿no? La ucronía sería si Reutemann hubiera aceptado, por ejemplo, la candidatura y hubiera aceptado eso que vio y que no le gustó. Exactamente, claro. O de la Sota, que era otro de los pollos posibles tenía Dualde en cartera, y terminó siendo este personaje muy particular, gobernador de una provincia marginal del sur, con escasa población, con una construcción política de años, etcétera, con una personalidad bastante particular, y que se termina disparando para el lado que menos se lo esperaba. Y al mismo tiempo esto de que termina siendo atractivo y termina siendo atrayente y para un montón de gente que no era peronista, digamos, ¿no? Por eso creo que es una síntesis diferente. Y por eso también es un fenómeno tan curioso y tan digno de verlo, y incluso verlo desde el presente, de lo que está pasando ahora, qué es el kirchnerismo ahora, cuál es
su perspectiva. Estamos en un momento muy caliente de la política de la historia argentina, ¿no? Tremendo, claro que sí. Uno de los tantos. Acá Sí. va para cualquier cosa menos para aburrirse. Totalmente, sí. En este país, claramente. Oscar, Claro. la propuesta entonces para ir ahí a presenciar y debatir justamente, ¿no?, en esta charla es el próximo viernes. Lo convoca el Ateneo Carlos Insa, perdón. Sí. Y Sí. contanos el lugar y horario. Mira, va a ser el viernes a las 6 de la tarde, 18 horas, y de no haber cambios, porque esta gente estaba intentando modificar el lugar por una cuestión de espacio. Esto va a ser en el Centro de Jubilados y Pensionados de Lago Puelo. Ajá. La dirección es una esquina, es el Maqui y los Coihues. Esto está a una cuadra, digamos, de lo que es la estación YPF, hacia el cerro. Hacia el cerro, ahí va. Yendo hacia el cerro. Uh-huh. En principio ese es el lugar. Centro de Jubilados y Pensionados, el Maqui y los Coihues. Es a las 6 de la tarde. Muy bien. Ahí hecha la invitación y agradeciéndote de nuestra parte, como siempre, aquí este contacto, y ya estaremos nuevamente en contacto en cualquier momento, Oscar. Al contrario, Roberto, muchas gracias por el llamado y nos estamos viendo y ya veremos si volveremos y cómo volveremos. Y cómo volveremos, exactamente. Gracias, Un abrazo. No, a ustedes. El profesor Oscar Carán, quien va a llevar adelante la charla de debate titulada Naturaleza Histórico-Política del Kirchnerismo, próximo viernes 8 a las 18 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados de Lago Puelo.